A ver, seguramente muchos este día lunes despertamos con muchas inquietudes y entre ese universo de inquietudes está el tema de deuda, ¿no? A la cual incurrimos, sea por mal comportamiento de educación, o mejor dicho, por mala educación financiera o porque a veces también las necesidades apremian, ¿no? Claro, has tocado dos puntos bien interesantes. O si es un crédito por necesidad o es un crédito por quererse dar un estilo de vida. Esto es bien importante. ¿De dónde surgen las deudas? Bueno, en primer lugar, digamos que si los salvadoreños están pasando un momento complicado y dicen, bueno, voy a acceder a un crédito, por ejemplo, para invertirlo en la educación de mis hijos, para suplir algunas necesidades de matrículas, libros, etcétera, etcétera. En este tiempo, pues eso no va a ser, digamos, un problema futuro, porque se está tratando de hacer un crédito para una inversión. A diferencia cuando se hace un crédito para un gasto superfluo que no va a tener ningún tipo de retorno en favor de este salvadoreño. Y aquí creo yo que tiene que comenzar la responsabilidad de los ciudadanos de no adquirir créditos más allá de lo que no puedan pagar. Artículo 18, literal F de la Ley del Consumidor. ¿Qué nos dice con respecto a este tipo de acosos? Para que las personas puedan aprender a defenderse frente a estos acosos abusivos que hacen ciertos cobradores, porque en realidad ni siquiera el acreedor quien hace esta gestión, sino las personas que designa para cobrarla. Por ejemplo, hay bancos que venden sus carteras de créditos insolutas, que dicho sea de paso, muchas de estas deudas que ellos tienen en su contabilidad, pues ya quizás han sido en alguna medida superadas porque ellos tienen, digamos, seguros para este tipo de deudas y vienen y las venden a los burós de crédito. Y vienen los burós de crédito y compran estas carteras de $1,000, deudas de $500, de $300, quizás las compran por $1 o $5, no lo sé. Y pasados los años, 4, 5, 10 años después de esa deuda, pues viene este buró y comienza a cobrar. Pero para cobrar necesita un aspecto legal que muchas veces las personas desconocen. Es que ese banco o esa institución de crédito tuvo que haber hecho una cesión de ese crédito. Si no hay una cesión de crédito, no tiene autoridad para cobrar esa deuda ese buró de crédito. Ese es el primer punto. Así que el deudor, cuando sea acosado de esta manera, lo primero que tiene que decirle es: está bien, deme usted por favor el documento de cesión de crédito donde a usted le cedieron esta cuenta para que usted me pueda cobrar a mí legítimamente. Ese es el primer punto. Y segundo, la Constitución en el artículo 27 establece que se prohíbe completamente la cárcel por deudas. De manera que si viene un acreedor y comienza a decirle al deudor: lo voy a meter preso por esta deuda que tiene, esto es completamente ilegal y es completamente abusivo, porque la Constitución dice que nadie puede ir a la cárcel por deudas. Así que puede denunciar. Esto es bien importante, ese es el punto clave, porque muchos a lo mejor se estarán preguntando: ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo contra esta persona? ¿Puede denunciar a esta empresa? Buen punto y buena pregunta. Por supuesto que puede denunciar a esta persona que le ha estado acosando, porque regularmente quien hace este tipo de gestión es el cobrador, que muchas veces no es abogado y no conoce las leyes. Y como no conoce las leyes, pues actúa como que si fuera, digamos, un capataz que llega a decirle a la persona: si no paga lo voy a meter preso, voy a embargar su salario, voy a embargar a sus referencias personales. Esta es la amenaza que hacen. Ahora imagínate una persona que no tiene muchos estudios y que está presionado por las deudas que tiene, que está ansioso, que está preocupado porque van a llegar a su trabajo o van a llegar a su casa, no sabe qué hacer, y muchas veces estas personas firman documentos validando esta deuda y validando otras condiciones que en efecto va en detrimento de los derechos que tiene esta persona. Y cuando se sienta acosado esta persona o se sienta amenazado por ese tipo de cobradores o malos acreedores, pues puede denunciarlo a la Defensoría del Consumidor, que sería uno de los primeros puntos donde puede ir. Pero si lo injurió, por ejemplo, puede contratar, digamos, un abogado para que haga un proceso de injuria ante el Tribunal de Sentencia, o si se siente amenazado, puede ir a la Fiscalía General de la República e interponer una denuncia ante este tipo de hecho o cobro abusivo. ¿Qué procede ahí? Cuando no me responde una empresa
que a raíz de darme todo el aspecto, digamos, de garantía, no me cubre con ese reparo? Bueno, la Defensoría del Consumidor está jugando un papel muy fundamental en este tema y está dándole seguimiento a estas denuncias. Hay miles y miles de casos que han resuelto en virtud de que el proveedor no está cumpliendo el pacto contractual que hizo con esa persona que compró un X producto, que dicho sea de paso, se lo vendió averiado. En este caso proceden dos cosas fundamentales. Uno, a la devolución del dinero, o dos, a comprometerse esta compañía a reparar ese bien que adquirió esta persona a fin de que se lo pueda entregar funcionando. Y creo que por ahí va el camino que las personas tienen que seguir insistiendo. Ahora, lo maravilloso del tema de la Defensoría del Consumidor es que usted la denuncia la puede hacer en línea, no necesariamente tiene que ir hasta la Defensoría. Hacer la gran cola, ¿no? Exactamente, no necesariamente tiene que ir hasta la Defensoría del Consumidor, sino que se puede asesorar de uno de sus hijos, por ejemplo, que maneja muy bien la tecnología, meterse en la página de la Defensoría del Consumidor y hacer la denuncia en línea, y en el término de 72 horas ellos lo van a estar contactando a usted. Okay. ¿Qué es lo que no puede hacer un cobrador? Y esto quiero que quede bien claro. Número uno, no puede amenazar, no puede acosar, no puede injuriar y no puede decirle a la gente que lo va a meter preso por una deuda, porque eso es completamente prohibido. Ahora, dice, mire, le voy a llegar a embargar su salario, le voy a llegar a embargar a su casa todo. No puede. Un cobrador, un acreedor no puede embargar los bienes de nadie, no tiene esa facultad. El único que tiene la facultad de dar una orden, un decreto de embargo, es un juez cuando ya hay un proceso civil con respecto a esa deuda. Pero el acreedor per se no puede tomar esa facultad porque no tiene ese derecho. Ahora, la gente preocupada por el tema de que los están acosando, firman documentos y reconocen la deuda, porque muchas de estas deudas, quiero aclararlo, que las están cobrando, han pasado 8 o 10 años que adquirieron ese crédito, ya prescribieron de acuerdo a la ley y no pueden irse en la área civil. Por eso acosan a la gente. Por eso buscan desesperarla, para que las personas firmen cualquier tipo de acuerdo en la desesperación del acoso que ellos están haciendo. Pero cuando esta deuda, ellos bien saben que jurídicamente ya no la pueden ir a cobrar porque ya el pagaré o la letra de cambio ya venció. Y el Código de Comercio, el Código Civil es claro cuando dice que el plazo que ellos tienen para poder reclamar judicialmente una deuda es 3 años después del vencimiento del plazo, del crédito. O sea, venció el plazo del crédito y el acreedor solo tiene 3 años de ahí en adelante para irse a un juzgado a decir, este señor no me pagó, esta señora no me pagó. Pero como regularmente no lo hacen, en ocasiones, venden estas carteras insolutas y el nuevo acreedor de esta deuda viene y quiere que el deudor reconozca la deuda. Porque sabe que al reconocer la deuda, él sí la puede ir a cobrar judicialmente. Por eso comienzan una línea de acoso. Entonces no pueden embargar, no pueden llegar con contenidos injuriosos o, por ejemplo, que le diga el cobrador, mire señor, si usted no me paga, voy a publicar su nombre, voy a publicar sus datos y voy a decir que usted es una persona morosa y que tiene mala fama de no ser una persona que cumpla su palabra. Tampoco puede, porque el artículo 18, literal F, de la Ley del Consumidor establece que el deudor tiene derecho a ser protegido en su identidad, tiene derecho a ser protegido en su intimidad. Por lo tanto, no puede estar publicando ni el nombre ni los datos personales de este deudor en las redes sociales, porque es completamente ilegal y daña la imagen de esta persona. Yo digo que es importante que se asesoren siempre, porque de lo contrario es posible que ese caso haya quedado vivo, a menos como lo explico, que usted haya firmado en el momento que le dieron el crédito el traspaso de un solo de ese vehículo. En ese sentido, ahí concluiría. A ver, existe un protocolo que debe de respetarse, ¿no?, por parte de estas empresas. Sí. Es decir, que lo establece la ley o la Defensoría con su ley que acuerpa también ese marco penal. Sí, hay un protocolo. Es un marco penal, perdóneme, no estoy... sí, digo, ¿abarca esa área o solo lo civil? Es que el tema de los créditos abarca una serie de áreas, ¿va? Por ejemplo, abarca el tema de la parte mercantil, la parte civil, abarca el tema de la Defensoría del Consumidor, materia de consumidor, y no también, como no, puede abarcar materia penal también, por supuesto que puede abarcar. Por ejemplo, si una persona al momento de adquirir un crédito comete fraude,
y posteriormente se da cuenta el acreedor que esta persona simplemente lo estafó, puede ir a poner indudablemente una denuncia a la Fiscalía General de la República. Entonces, en virtud, esa área podría concurrir. Ahora, solo quiero aclarar algo. Una deuda per se, legítimamente adquirida, jamás se podría convertir en una estafa. Pero una persona que adquiere un crédito, que miente al inicio, que tiene por objetivo estafar, engañar, cometer ardid, en ese contexto sí se podría convertir más adelante en un proceso penal por el delito de estafa. Ahora, estoy de acuerdo, vuelvo a insistir, que un acreedor puede cobrar su dinero que le debe a alguien por las vías legítimas. Lo que no puede es amenazar, es injuriar, publicar sus datos o decirle le voy a embargar, porque no puede llegar con ese estilo a cobrar. Si el deudor no quiere pagar, no puede o no quiere pagar, digamos los dos escenarios, pues hombre, señor acreedor, váyase a los tribunales a cobrar esa deuda, porque eso es lo que le asiste la ley, que se vaya ante un juez a reclamar esa deuda. Y si usted considera que esa persona que adquirió el crédito cometió fraude, lo engañó al momento de que usted le dio ese crédito, hubo un ardid, pues hombre, tiene también instancia ante la Fiscalía General de la República para seguir un proceso de estafa si una persona evidentemente tiene por costumbre hacer varios créditos y luego sustraerse y no pagarlos. Entre el 80 y el 90% de los salvadoreños están endeudados porque no saben cómo manejar o cómo administrar el dinero. Y en segundo lugar, pues muchos lo hacen de manera irresponsable. Ahora, la educación financiera tiene que ser un tema que desde pequeño tenemos que enseñárselo a los hijos. Lamentablemente en la universidad tampoco te enseñan el tema de la educación financiera, ni siquiera la inteligencia emocional, que nos cuesta mucho a los salvadoreños manejar. Sin embargo, el apóstol Pablo nos regala un principio bien importante en Filipenses 4:12. Dice, para todo he sido entrenado, dice Pablo, para estar bien, para estar mal, para estar en abundancia como para estar en escasez. Y he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces creo que por ahí debe de ir el contexto de la vida de los seres humanos. Tenemos que adecuarnos a nuestro estilo de vida y no querer vivir una vida que no nos pertenece y endeudarnos irresponsablemente y darnos después esta vida para luego subir fotos en el internet, en las redes sociales, que estoy comiendo aquí, ando de viaje por aquí, tengo este vehículo por aquí, pero a costa de 4 o 5 deudores. Eso no es bueno desde ningún punto de vista. Y ahí el acreedor tiene toda la razón de buscar por todos los medios legales cobrarle a este deudor irresponsable que no quiere pagar una deuda que adquirió, que se lo dieron de buena fe. ¿Qué es el CEAPI y un poco las características y el interés de estar acá precisamente en el país junto con otros empresarios? Bueno, el CEAPI es una organización que en este momento está formada exactamente por 325 presidentes de grandes empresas de Iberoamérica, es decir, tanto España, Portugal y Andorra en el otro lado del Atlántico, como de todos y cada uno de los países de América Latina. Juntos tenemos más que un propósito, una obsesión, y esa obsesión es que Iberoamérica vaya mejor. Para que Iberoamérica vaya mejor necesitamos lo que nosotros resumimos en una frase: creer, crear y crecer. Es decir, tener las condiciones que nos permitan creer en un país para apostarle, para crear nuevos proyectos empresariales y para crecer juntos y que esa riqueza llegue a toda la población. Que este es un país con futuro, libre de la violencia y por lo tanto un espacio donde se puede crear para crecer, ¿no? Uno de nuestros socios de honor, que es Carlos Slim, que estará también aquí esta semana por otro encuentro que se va a celebrar, el de padres e hijos, nos decía que con menos de un 4% de crecimiento del Producto Interior Bruto las empresas van bien, pero esa riqueza no llega a las clases más desfavorecidas de la población, ¿no? Por eso es tan importante que consigamos ser países que crean confianza y atractivos para la inversión, y el hecho de que en este encuentro nos acompañen 60 empresarios de grandes empresas de la región, yo creo que demuestra que El Salvador está hoy en el punto de mira para esas inversiones.
Después de ser el país más violento considerado por muchos en el mundo, ahora es de los más, digamos, seguros. Y esto ha llevado, sin duda alguna, que el presidente, ese liderazgo del gobierno, llegue a ser reconocido a escala mundial y ocupar, sin duda alguna, primeros lugares en cuanto a eso. En perspectiva, ¿es una condición per se para poder darle, digamos, rienda suelta a un análisis de aporte, de apoyo y de apuesta a un país como el nuestro desde la institución CEAPI? Sin duda, yo diría que no es desde el CEAPI solo, sino que es en general en el mundo, ¿no? Nuestros países necesitan mejorar en educación, mejorar en infraestructura, en sistemas jurídicos, pero todo esto no es suficiente si no empezamos con la base, ¿no? Y la base, desde luego, es la seguridad. Todos estos aspectos son importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, el turismo, yo vengo de un país, no sé si se me nota en el acento, me parece que sí, que es España. Sí, viene del otro lado, ¿no? Que este año recibirá casi 100 millones de turistas, ¿no? Es decir, bastante más del doble de la población de nuestro país. Esto se está convirtiendo, además, después del COVID, en una de las industrias más pujantes del mundo, porque la gente ha descubierto que quiere vivir y quiere viajar, ¿no? Es muy difícil que un destino turístico crezca y prospere sin esa imagen de seguridad para los turistas, ¿no? Y, por ejemplo, El Salvador, que no estaba en los planes de viaje de los turistas hace unos años, tiene ahora riquezas naturales e históricas que, habiendo seguridad, se convierten en un gran atractivo y, por lo tanto, en una posible industria muy creciente en el país. El poder ver ese horizonte, una cosa es Latinoamérica, Iberoamérica, incluyendo España. Obviamente podemos pensar que también nos ven muy bien como país en Europa, tomando como referencia de puerta de entrada a España. Bueno, España yo creo que es un puente en las relaciones entre América, Europa e incluso, ¿no?, el mundo. Sí, histórica, ¿no? Bueno, es histórica, pero yo creo que ha sido en los últimos años cuando de verdad España se lo ha creído y se ha tomado en serio ser ese puente, ¿no? Y no solo se lo ha creído España, sino también se lo ha creído América Latina. Las empresas de América Latina se han convertido en los últimos 4 años en los grandes inversores de España y no invierten en España para quedarse en España. Por ejemplo, cuando Carlos Slim invirtió en una compañía que se llama FCC de infraestructuras, no fue para quedarse en España, sino usar España como trampolín para crecer en Estados Unidos y en otros países. Y así le podría poner muchos ejemplos. ¿Qué tipo de relaciones esperan fortalecerse con este encuentro? Bueno, la verdad es que, como usted bien decía, la agenda va a ser intensa. Empezamos esta mañana con una pequeña reunión con la primera dama, pero para mí es muy importante. La función de la primera dama en las causas sociales del país, para nosotros, es uno de los temas core de la asociación. Siempre uso la misma frase y es la de Stanley Mota, presidente de Copa, el mayor empresario de Panamá, socio del CEAPI también, y él dice que no hay estados exitosos con empresas fracasadas ni empresas exitosas con estados fracasados. Lo que quiere decir es que tenemos que colaborar y que el bienestar tiene que llegar a toda la gente, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el que las empresas se impliquen en el bienestar del país y busquen proyectos en los que ayudar a los más débiles es muy importante. Por eso quiero darle valor a esta reunión. En el caso muy en particular
cuando un país como el nuestro, bajo ese canon de ofrecer esas garantías, las empresas se sienten muy acogidas para poder fortalecerse y fortalecer, obviamente, la economía de estos países, ¿no? ¿Por qué hoy se escoge El Salvador? ¿Han habido anteriormente eventos similares o es el primer, digamos, en su género? No, nosotros, nuestro objetivo principal, como decía, es hacer crecer Iberoamérica y apostar por la región, ¿no? Para ello trabajamos diferentes líneas. El primero, defender el papel de los empresarios, apoyar la empresa familiar, apoyar el papel de las nuevas generaciones y de las mujeres en la empresa, pero también, muy importante, asumimos el valor del diálogo con las autoridades. Entonces, estamos haciendo un recorrido con los diferentes países para hablar con los presidentes de gobierno, y tenemos también la Semana de Naciones Unidas en Nueva York, siempre un encuentro o diferentes encuentros con diferentes presidentes de Iberoamérica, con empresarios, y en el que hoy pienso aprovechar para invitar ya al presidente Bukele a que nos acompañe. Para nosotros el diálogo es muy importante. Es importante con presidentes de gobierno que entienden el mundo de la empresa, que yo creo que es el caso del presidente de El Salvador, y es importante también con presidentes de gobierno que a veces son un poco más distantes en la importancia del papel de las compañías para el progreso en el país, pero siempre el diálogo para nosotros es una prioridad. Vamos a tener también con nosotros a Cristina Pineda, de Pineda Cobalín. Es la diseñadora más conocida de México, que por cierto ha elegido para su nueva colección El Salvador, con su pájaro histórico que representa nacional, ¿no?, el país, y queriendo llevar también a los niños del Salvador su proyecto de educación y cuidado.